Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al octavo Congreso Online de AELCLES. Mi nombre es David Casado, soy el presidente de la Asociación Héroes hasta la Médula de Granada, asociación que desde hace 5 años pertenece a AELCLES. Para todos aquellos que aún no nos conozcáis, AELCLES es una agrupación de asociaciones hematológicas fundada en 2009. Actualmente somos ya 12 asociaciones vinculadas a esta agrupación. Todas estas asociaciones compartimos un objetivo común: ayudar y apoyar a todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad hematológica, así como a sus familiares o cuidadores, y acompañarlas durante el transcurso de su enfermedad. Otro de nuestros objetivos como agrupación es ofrecer información fiable y contrastada relacionada con la hematología y las enfermedades de la sangre. Por eso estamos hoy aquí, para hablar de los últimos avances en hematología y de la importancia de los cuidados en el paciente hematológico. Para ello contamos con 3 grandes conocedores de este campo a los que quiero agradecer su participación desinteresada en este congreso. Agradecemos también el apoyo de Johnson & Johnson y Sanofi, resaltando que no participan ni en el diseño, ni en el desarrollo del proyecto, ni en los discursos de nuestros ponentes. Os recordamos también que si alguien quiere formular alguna pregunta a alguno de nuestros invitados, puede hacerlo a través del chat de YouTube o por WhatsApp al 641-496702. Repito, 641-496702. Sin más demora, vamos a dar paso a nuestra primera ponente, la doctora Puig. La doctora Puig es hematóloga de la Unidad de Citometría de Flujo y miembro del Grupo de Mieloma Múltiple del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Además, es miembro del Grupo Español de Mieloma. A continuación, la doctora Puig nos va a hablar de los avances de los CAR-T, una mirada para personas con mieloma múltiple. Doctora, cuando quiera, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al CLES por la invitación a estar bueno, pues aquí con ustedes. Gracias por la presentación. Y bueno, pues yo he preparado bueno, pues unas diapositivas para, bueno, pues para compartir con ustedes un poco, pues, digamos, un avance significativo en el tratamiento de pacientes con mieloma, que es la introducción de la terapia CAR, que desde luego, bueno, pues supone una mirada de esperanza, bueno, pues para pacientes, para personas que tienen mieloma múltiple. Entonces, bueno, pues un poco empezar recordando qué es el mieloma múltiple, bueno, pues que es una enfermedad neoplásica, es decir, es un tumor de una célula que habitualmente vive en la médula ósea, de una célula plasmática, que es una célula del sistema inmune, y que, bueno, por ser una célula que vive dentro de la médula ósea, es decir, dentro de los huesos, pues habitualmente se manifiesta pues en forma de dolores óseos, en forma de anemia, porque, bueno, pues estas células tumorales ocupan el lugar que habitualmente ocupa, digamos, la celularidad útil de la médula ósea, que es la que a su vez produce, bueno, pues hematíes, plaquetas, leucocitos, etcétera. Y luego finalmente, bueno, pues es típico que algunos pacientes se presenten con daño renal debido a que esta célula plasmática que prolifera de manera anómala, pues produce una proteína monoclonal que en algunos casos pues atasca de alguna manera el riñón y hace que deje de funcionar. Entonces, bueno, pues es cierto que afortunadamente en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, pues se han introducido una gran cantidad de nuevos fármacos efectivos para pacientes con mieloma. En la diapositiva tienen algunos ejemplos.
que incluyen pues, inmunomoduladores como la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida, inhibidores de proteasoma, el bortezomib, el carfilzomib, el ixazomib, anticuerpos monoclonales terapéuticos, daratumumab, isatuximab, seguro que todos ellos les suenan. Y más recientemente, bueno, pues lo que se ha llamado de alguna manera inmunoterapia, aunque muchos de los otros fármacos también tienen un mecanismo de acción bueno, pues que es a través del sistema inmune. Bueno, pues entre estos últimos, pues el ranatamab, teclistamab, talquetamab y los CAR-T, que es, bueno, pues de los que nos vamos a ocupar un poco más en profundidad hoy. Entonces, lo importante de todo esto, para empezar, es que gracias a la introducción de todos estos fármacos, que son muy efectivos, pues hemos visto, bueno, pues con mucho agrado que, bueno, pues que la supervivencia global en los últimos años en este grupo de pacientes, en pacientes con mieloma, ha aumentado de manera muy significativa y, bueno, probablemente a día de hoy se ha duplicado en relación, bueno, pues a la que veníamos observando pues hace 10, 15 años en este grupo de pacientes. Entonces, en esta situación afortunada, digamos, pues uno de los tratamientos que, bueno, pues que nos ha conducido a esta situación son los CAR, como digo. Entonces, ¿qué es la terapia CAR? ¿No? Bueno, pues está, digamos, muy de moda, pero con fundamento, diría yo. Entonces, bueno, pues es un tratamiento innovador, desde luego, que utiliza las células del sistema inmune del propio paciente. Entonces, esta terapia CAR implica, de alguna manera, modificar las células T, que son, bueno, pues es una célula del sistema inmune, bueno, pues de las defensas que el organismo utiliza pues para defenderse de las infecciones, pues implica utilizar estas células T del propio paciente, se ingenierizan, bueno, pues se modifican genéticamente para reconocer las células malignas, en este caso las células del mieloma, y una vez modificadas genéticamente, ingenierizadas, que es una palabra que por lo visto, bueno, pues está bastante, bastante de moda ahora también, bueno, pues se devuelven al paciente, bueno, pues con ese fin, ¿no? Con el fin bueno, pues de que destruyan las células plasmáticas del mieloma. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se lleva a cabo esto en pacientes con mieloma? Pues digamos, el primer paso es extraer estas células T, estos linfocitos T del paciente mediante un procedimiento pues, al que llamamos aféresis. Y bueno, básicamente, bueno, pues podría compararse con una transfusión, es lo contrario a una transfusión, pero bueno, podría compararse con una transfusión. Entonces, una vez extraídos estos linfocitos T, se modifican genéticamente en el laboratorio, es decir, es algo así que, bueno, pues raya, yo creo, la ciencia ficción, pero es verdad, es real. Entonces, se modifican genéticamente en el laboratorio para que expresen lo que se llama receptor CAR, bueno, de ahí el nombre de esta terapia. Entonces, esta modificación genética lo que hace es que el linfocito T, una vez que se devuelva al paciente del que se han extraído inicialmente, pues va a ser capaz de reconocer específicamente la célula tumoral contra la que se va a dirigir, ¿no? Que puede ser, en nuestro caso va a ser la célula del mieloma, pero que también, bueno, pues en otros pacientes, bueno, pues puede reconocer un linfocito B en el caso de del linfoma o un blasto de una linfoblástica B. Es decir, ese linfocito T se extrae, se modifica genéticamente para que sea capaz de identificar la célula plasmática tumoral que nos interesa, dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, y una vez modificados esos linfocitos T, se devuelven al paciente para que cumplan su función, es decir, para que eliminen esas células tumorales. Aquí tienen, bueno, una representación sencilla de lo que acabamos de comentar. O sea, una vez seleccionado el paciente, se extraen esos linfocitos T, se modifican genéticamente de manera que sean capaces pues eso, de expresar esa molécula que nos va a identificar las células plasmáticas tumorales, y después se devuelven al paciente pues, en una infusión, que esta vez sí es como una transfusión, para que, bueno, pues estos linfocitos T cumplan con su misión. Entonces, digamos, visto globalmente, ¿cuál es el proceso, digamos, que seguimos, bueno, pues para que el paciente finalmente, bueno, reciba estos linfocitos CAR-T? Bueno, pues es un proceso, como ven, bueno, de alguna manera complejo, ¿no? Que empieza por la selección del paciente candidato a esta terapia. Bueno, pues que es verdad que, bueno, pues que podríamos decir así en general
que, bueno, pues que la mayoría de los pacientes son candidatos a esta terapia CAR, tienen que ser pacientes en recaída. De momento, no está aprobada esta terapia para pacientes en primera línea con mieloma, pero en general con ciertas salvedades que, bueno, pues que hay que valorar en cada paciente. Una gran cantidad o la gran mayoría de los pacientes con mieloma son candidatos a esto. Entonces, una vez seleccionado el paciente, bueno, pues se le valora para, bueno, pues para decidir si finalmente le consideramos candidato o no, bueno, pues teniendo en cuenta, bueno, no solo la enfermedad, sino también, bueno, pues las comorbilidades del paciente, digamos, bueno, pues el tratamiento que habitualmente lleva el paciente. En fin, se tienen en cuenta, pues, bueno, varios aspectos a la hora de considerar a un paciente candidato. Una vez que se considera candidato, pues se hace esta colecta de las células T, como hemos comentado previamente. Una vez recogidos estos linfocitos T, bueno, pues hay que modificarlos genéticamente, es decir, se fabrican los CAR, que bueno, pues se está tardando a día de hoy entre 3 o 4 semanas. Durante ese tiempo, si el paciente, puesto que tiene una enfermedad, como todos saben, una enfermedad, bueno, pues importante, durante ese tiempo puede que el paciente necesite lo que llamamos tratamiento puente, que es un tratamiento contra la enfermedad que lo que hace es, bueno, pues contener la enfermedad durante ese tiempo que necesitamos para fabricar las células CAR. Una vez que tenemos estas células CAR y que hemos confirmado que son, bueno, pues óptimas para cumplir su misión, lo que se hace es bueno, pues se ingresa al paciente. De momento, el procedimiento de, digamos, devolver estos linfocitos T cara al paciente se sigue haciendo dentro del hospital, es decir, con el paciente ingresado en el hospital. Entonces se da lo que se llama quimioterapia de linfodepleción, que bueno, pues es una quimioterapia que de alguna manera podemos decir que lo que hace es dejar hueco para estos linfocitos que vamos a infundir en el paciente para que cumplan su misión. Después se infunden las células CAR y después, bueno, pues hacemos lo que llamamos el seguimiento post-infusión del paciente. Entonces, ¿qué es lo que aporta este tratamiento a los pacientes con mieloma? Pues hemos visto, afortunadamente, que es un tratamiento de muy alta eficacia y en ese sentido, bueno, pues lo que hemos visto y seguimos viendo, afortunadamente, es que consigue respuestas muy profundas, es decir, respuestas de calidad en las que, bueno, pues desaparece completamente la enfermedad, la miremos como la miramos, o sea, la midamos como la midamos, en suero, en orina, en PET, en la médula, etcétera, y que además estas respuestas de tan alta calidad son duraderas, es decir, se mantienen en el tiempo. Entonces, también es importante decir que, bueno, pues esta es una terapia nueva, específica, digamos que, bueno, pues que tiene digamos, sus complicaciones como cualquier otro tratamiento y que inicialmente, bueno, pues solo se hacía en unos cuantos centros que estaban acreditados para hacer esta terapia, pero que afortunadamente también a día de hoy, pues, quiero decir, ya ahí tienen todos los centros distribuidos a lo largo de toda la península ibérica en los que, bueno, pues los pacientes pueden recibir este tipo de tratamiento. A día de hoy, pues ya son muchos en España los pacientes que han recibido un CAR, no solo el mieloma, sino otras enfermedades como los linfomas no Hodgkin y como la leucemia linfoblástica B. Entonces, digamos, como digo, no todos los pacientes con mieloma a día de hoy, fuera de ensayo clínico, son candidatos a CAR. Sin entrar en más detalles, bueno, pues hay dos fármacos, dos tipos de CAR aprobados a día de hoy y financiados en España, en los que yo creo que tampoco merece la pena entrar mucho en los detalles de la indicación, pero básicamente, bueno, pues los estamos utilizando en pacientes con mieloma múltiple en recaída. Es decir, todavía no se utiliza como primera línea, es decir, en el momento del diagnóstico, como digo, fuera del ensayo clínico para pacientes con mieloma múltiple. Entonces, bueno, yo creo que tampoco merece mucho la pena entrar en los detalles de cuáles son las indicaciones, pero como siempre pasa con estos fármacos, pues, digamos, están aprobados, como digo, en pacientes en recaída que cumplen ciertos requisitos que, bueno, pues yo creo que, como digo, tampoco viene al caso entrar en esto. Entonces, en cuanto a, bueno, pues como digo, es una terapia que es muy eficaz, bueno, que consigue respuestas duraderas, respuestas muy profundas y que, bueno, pues como todos los tratamientos, bueno, pues tiene también, bueno, pues algunos efectos secundarios que vamos conociendo mejor poco a poco y que sabemos manejar, pero que igualmente, bueno, pues tenemos que tener cuidado con ellos. Entonces, solo mencionarlos. El primero es bueno, pues el síndrome de liberación de citoquinas. Básicamente, bueno, pues digamos, se debe a que esos linfocitos T son células vivas, células del sistema inmune,
que en condiciones normales pues son las que nos defienden de infecciones, de las que nos defienden incluso también de los propios tumores. Entonces, en algunos casos lo que pasa es que se activan demasiado. Entonces, esto, bueno, pues produce una reacción inflamatoria que lo típico es que produzca fiebre, pero que en algunas ocasiones pues puede complicarse y, bueno, pues asociar otros síntomas como, bueno, pues como falta de oxígeno, que caiga la tensión arterial y que en algunos casos pues se necesite un tratamiento, bueno, pues digamos intensivo, incluso en algunos casos pues en unidades de cuidados intensivos, aunque como digo, en la mayoría de los casos es leve y, bueno, manejable en la planta de hematología. Entonces, un segundo efecto secundario típico de la utilización de esta terapia, de la terapia CAR, son los problemas neurológicos que bueno, son menos frecuentes que los previos, pero que también los podemos ver con esta terapia y que, bueno, pues como siempre, digamos, el espectro de estos problemas neurológicos es amplio y puede, bueno, pues puede tratarse solo de un simple dolor de cabeza, pero puede complicarse con otra sintomatología neurológica que habitualmente se asocia con la previa, con lo que llamamos síndrome de liberación de citoquinas, y normalmente también tiene, bueno, pues un manejo fácil, pero que en ocasiones, bueno, pues requiere más pruebas complementarias, tratamiento específico, etcétera. Como digo, para no, quiero decir, en la mayoría de los casos es leve y manejable, pero quiero decir, es un efecto secundario con el que hay que contar y, bueno, pues identificarlo rápido y tratarlo adecuadamente. Y después, para terminar, bueno, pues digamos, el mieloma es una enfermedad del sistema inmune. Estamos, bueno, pues utilizando linfocitos T modificados para acabar con el mieloma. Entonces, bueno, pues digamos que hay demasiada implicación del sistema inmune en varios sentidos. Entonces, lo que vemos con frecuencia es que los pacientes tienen infecciones, bueno, pues debidas a que las cifras en la sangre bajan, o sea, los neutrófilos bajan, los linfocitos bajan, con lo cual, bueno, también las defensas humorales, las gamma-globulinas también bajan. Entonces, bueno, pues es otra de las complicaciones con bueno, las que nos podemos encontrar y que hay que manejar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el futuro de estos CAR? Bueno, pues probablemente, como digo, los utilizaremos más temprano, es decir, no tendremos que esperar a que el paciente, bueno, recaiga, que es la indicación actual. Probablemente los utilizaremos en combinaciones con otros fármacos y probablemente, pues en los próximos años, el diseño de estos CAR, bueno, pues se mejore de manera que sean incluso más eficaces o incluso más seguros para los pacientes. Entonces, bueno, pues, ¿qué creo yo que puede significar este tratamiento para los pacientes con mieloma? Pues, bueno, pues es una opción, digamos, a día de hoy disponible para casos difíciles. Bueno, es verdad que hay que evaluar individualmente a cada paciente, independientemente de que sea una opción que, bueno, pues bueno, teóricamente, porque hay muchos condicionantes, incluido, bueno, pues que hay veces que los recursos son los que hay y no podemos hacer lo que quisiéramos en todos los pacientes, pero es una opción bueno, de la que se pueden beneficiar muchos pacientes con mieloma y finalmente, bueno, pues que afortunadamente la ciencia avanza, bueno, pues para ofrecer nuevas oportunidades en los pacientes con enfermedades hematológicas y en este caso en concreto con mieloma. Entonces, por terminar, bueno, pues digamos que la terapia CAR de alguna manera simboliza el poder de la innovación y del compromiso de la ciencia con los pacientes y que aunque aún hay retos, desde luego, pues que cada uno de estos pasos que vamos dando nos acerca más bueno, pues a tener nuevas oportunidades. Y nada más, muchas gracias por su atención y a su disposición si quieren hacerme alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Puig. La verdad es que la esperanza que estás dando a los pacientes con mieloma es bestial, ¿no? Porque, y esto sí que es terapia personalizada, ¿no? Que cojan sus propios linfocitos, los enseñen y los preparen para atacar a su propio tipo de mieloma, porque como usted ha dicho, son casos muy personalizados, son casos que cada paciente tiene sus casuísticas, sus características, y que se coja caso a caso, eso solamente profesionales del primer nivel como, como ustedes harán que cada vez este tipo de enfermedades tengan que huir de ustedes. Pues muchas gracias. Ahora Nada, vamos a continuar con el doctor Adrián Mosquera, ¿vale? Adrián Mosquera es hematólogo en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Pertenece además al Grupo de Hematología Computacional y Genómica y al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. El doctor Mosquera nos hablará de la inteligencia artificial y la hematología
en aplicaciones prácticas actuales, previsiones de futuro. La IA la tenemos ya al alcance de las manos y creo que ya en sanidad va a dar mucho, pero mucho que hablar. Doctor Mosquera, cuando usted quiera. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes y disculpad porque tuvimos aquí un pequeño problema técnico. Gracias por la invitación y bueno, un poco la intención es explicaros hoy por encima lo que es la inteligencia artificial y el impacto que esto puede tener en la práctica clínica y también un poco, bueno, ser cautos y no hacer una sobreestimación del impacto que pueda tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues la realidad es que no deja de ser hablar de estadística y de matemáticas, ¿no? Por mucho que se haya creado mucho hype alrededor del campo, ¿no? Y a veces se le atribuyen capacidades casi mágicas, pues la realidad es que no dejan de ser algoritmos matemáticos que han sido desarrollados para aprender de los conjuntos de datos, ¿no? Estos modelos son capaces de aprender, exactamente como estaba comentando hasta ahora, de aprender de volúmenes potencialmente ingentes de datos y a través de ese aprendizaje, ¿no? Ser capaces pueden ser útiles para aplicar, ¿no? En procesos que nos ayuden en la práctica clínica a discernir pues, perfiles de pacientes que puedan resultar subyacentes o, perdón, subsidiarios de tratamientos con diferentes terapias, ¿no? Entonces, realmente lo que hace la inteligencia artificial con respecto a la estadística convencional y qué es lo que principalmente la diferencia
es que está basado en un aprendizaje y no en una modelización estadística basada en patrones generados por humanos, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo hasta ahora. O sea, que realmente estos sistemas, si les damos datos, van a aprender los datos, van a aprender de los datos su comportamiento y y va a ser posible que utilicen esos patrones aprendidos para inferir conjuntos de cosas, en nuestro caso pacientes, en otros sets de datos, ¿no? Se podría hablar de inteligencia artificial discriminativa cuando nuestro objetivo principal es aplicar modelos que le presten mucha atención a los límites de las distribuciones que existen entre los pacientes, ¿no? Aquello que diferencia, por ejemplo, en base a las variables pronósticas, un paciente de buen pronóstico de uno de peor pronóstico, y de inteligencia artificial generativa, cuando los modelos no solo son capaces de discernir entre los elementos de nuestro set de entrenamiento, sino también que son capaces de establecer relaciones entre los mismos y generan pues, modelos probabilísticos mucho más completos. Eso es lo que hace, por ejemplo, ChatGPT, y es lo que lleva a que el modelo no solo sea capaz de discriminar el significado de diferentes palabras, sino que también es capaz de generar texto coherente, ya que entiende las relaciones entre las palabras del lenguaje, ¿no? Es capaz de modelizar la relación que las diferentes palabras tienen entre sí para consecuentemente generar texto coherente. Y es la base, de hecho, del auge del procesamiento del lenguaje natural y de tecnologías como ChatGPT, que tanto estáis usando seguramente en vuestra vida diaria y que no son más que resultado de la aplicación de estructuras de procesamiento de datos que se llaman transformadores, ¿no? Que fueron diseñadas por los ingenieros de Google en el 2017, publicadas en un paper que se llama Todo lo que necesitas es atención. Esto creo que también desde la perspectiva del paciente, pues es algo muy demandado, y desde la perspectiva estadística, pues como veis, la necesidad de atención llega a todos los puntos, ¿no? ¿Y por qué? Porque principalmente estos modelos, eh, su disrupción se basa en la inclusión de una serie de capas de inteligencia artificial que son capaces de entender conceptos vagos y complejos dentro del texto, ¿no? Por ejemplo, hay capas de atención en estos modelos que son capaces de entender ironía, son capaces incluso de ayudar a modelizar errores, ¿no? A la hora de transcribir, son capaces de entender humor, son capaces de entender nuestros sentimientos, ¿no? Y eso es un poco lo que los ingenieros han estado intentando meter en los modelos de inteligencia artificial basados en transformadores, ¿no? De hecho, GPT, de los cuales ChatGPT es una derivativa, no deja de ser el acrónimo de transformadores generativos preentrenados, en inglés GPT, ¿no? Y de ahí surge ChatGPT, pero otras tecnologías mucho más avanzadas como DeepSeek o Llama, ¿no? ¿Y qué hacen estos modelos? Pues realmente codifican la información que nosotros damos como texto en vectores numéricos larguísimos, son capaces de enriquecerlo a través de esas capas de atención con el conocimiento del entrenamiento de ChatGPT, y luego son capaces de generar texto coherente, palabra por palabra, en base a ese entrenamiento, ¿no? Y de hecho, me encanta traer esta diapo a las charlas porque la puse en diciembre de 2024 y era una diapositiva bastante actual en el campo de la inteligencia artificial generativa, comparando los diferentes modelos de procesamiento del lenguaje disponibles. Y esto a día de hoy se podría considerar casi arqueología en el campo de la inteligencia artificial. Y lo digo así porque todos estos modelos ya están desfasados, ya hay versiones nuevas que funcionan mucho mejor que estos modelos antiguos, entre comillas, y bueno, los expertos de inteligencia artificial yo creo que esto le echarían polvo encima y luego irían con una brocha ¿sabes? Intentando descubrir los patrones antiguos en esta tecnología. ¿Y por qué lo intento comentar de un tono tan gracioso? Bueno, pues porque los propios ingenieros informáticos te dicen que este es con mucha diferencia el campo con mayor velocidad de expansión en conocimiento de la historia de la humanidad. Entonces, vamos sin duda hacia una revolución de la que desconocemos muchas de sus implicaciones, que van a suceder además tal vez antes de lo que creemos, ¿no? El tema de procesamiento de lenguaje
ya se queda corto, porque ahora mismo estos modelos no solo procesan lenguaje, también procesan imágenes y procesan voz, ¿no? Y realmente estamos ya encaminados casi hacia lo que es, pues, humanos digitales, ¿no? Este es un ejemplo de un electrocardiograma que me mandó un amigo un día para que le echase un cabo en la interpretación, ¿no? Un chico que no es médico, que se mareaba y tiene un electrocardiograma normal, pero me lo manda y se lo paso a ChatGPT y podéis ver que hace un resumen espectacular en cuanto a su estructura, pero también en cuanto a lo correcto que es, porque es un resumen perfecto que evidencia que el modelo es capaz de entender no solo bien el texto, sino entender de qué va la imagen y hacer un informe granular de lo que está viendo, ¿no? Y este es un ejemplo del lugar donde yo veraneo aquí en Galicia, que le pasé una foto una vez ya por curiosidad, dije, a ver si eres capaz de ver el electrocardiograma, a ver qué haces con una imagen, si eres capaz de decirme dónde estoy. Y para mi sorpresa, la primera estimación fue que estaba en Coruña y estaba a 16 kilómetros en línea recta de la ciudad de Coruña. O sea que la potencia de esta tecnología es espectacular, ¿no? Y de hecho, en las comparativas que se hacen sobre el impacto que las tecnologías digitales y en particular la IA van a tener en el sector de la medicina, nuestro sector, oncología, hematología, junto con urgencias médicas, se estima que va a ser, que va a ser el área más afectada. ¿Por qué? Porque vamos a ser cada vez más dependientes de todo tipo de tecnologías digitales en nuestra práctica clínica asistencial convencional. Y esto va a ser cada vez más conforme incorporemos la evaluación de la calidad de vida en tiempo real de los pacientes, la teleasistencia y la telemonitorización para monitorizar efectos adversos, la genómica tumoral en la práctica clínica diaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto, bueno, va para adelante y además en oncología probablemente donde más afectados nos vayamos a ver. Y las agencias regulatorias, solo no me quiero meter mucho en profundidad, pero que sepáis que le están prestando mucha atención a la revolución de la inteligencia artificial para ver cómo se puede plasmar en el desarrollo de ensayos clínicos. Se está hablando de generación de biomarcadores para ayudar a dirigir mejor las terapias a perfiles de pacientes concretos que sean una necesidad médica no cubierta, en la que los fármacos que estamos utilizando a día de hoy no funcionen bien, o incluso utilizar la inteligencia artificial para crear brazos sintéticos, ¿no? En los ensayos clínicos y no tener que comparar fármacos nuevos con respecto a placebo o al gold standard, sino con respecto a una terapia que se le presume que pueda ser más avanzada. Aunque todo esto obviamente está actualmente en discusión y de hecho la Agencia Europea del Medicamento, perdón, ha hecho un programa a 3 años vista para evaluar en 2028 más o menos cuál de estas tecnologías está ya lista para cambiar el paradigma de la investigación clínica con medicamentos de uso humano. Entonces, bueno, habían comentado que trabajo en el grupo de hematología computacional y genómica del IRIS. Bueno, trabajo y de hecho soy el líder del grupo, ¿no? Pero me tienen un poco esclavizado y eso es porque en este equipo una de las cosas que hemos hecho y creo que ha sido un gran acierto ha sido contratar a gente que no es médico, ¿no? Y entonces la gran mayoría de nuestro equipo, por no decir prácticamente todos, son ingenieros de datos, químicos, biólogos, sobre todo bioinformáticos, ¿no? Y trabajan en diferentes áreas. Yo os voy a comentar 4 cositas, ¿no? De lo que están haciendo para daros una idea de cuáles son sus líneas de trabajo y lo que pueden aportar, ¿no? Una de ellas es transformar los biomarcadores de riesgo, ¿no? Mejor dicho, los marcadores de riesgo convencionales con inteligencia artificial. Entonces, esto se basa en la idea de que la forma en la que estratificamos las enfermedades clásicamente es subóptima. Hay muchos pacientes mal clasificados, ¿no? que se podrían beneficiar potencialmente de una mejor clasificación de su estrato de riesgo, principalmente orientado para diseñar nuevos ensayos clínicos adaptados al riesgo. Antes, cuando algunas patologías hematológicas como el mieloma hace 10 o 15 años eran una necesidad médica no cubierta, ¿no? Y tenían una supervivencia mucho más corta, pues esto no era muy importante porque no se hablaba tanto de optimizar la terapia al perfil de riesgo del paciente. Pero ahora, por ejemplo, en el caso del mieloma, gracias a Dios, el pronóstico ha mejorado mucho y entonces ya se empieza a escuchar hablar de la necesidad de
optimizar la terapia y perfilar al riesgo del paciente. Y de hecho, algunas de las aproximaciones que hemos hecho dentro de España y que actualmente estamos explorando más a escala europea, tienen ese fin, ¿no? Generar biomarcadores digitales, es decir, combinaciones de datos extraídos de analíticas, de parámetros demográficos, de parámetros bioquímicos o de analíticos del paciente y en algunos casos genómicos, para mejorar nuestra estimación de cómo va a evolucionar ese paciente a lo largo del tiempo y en algunos casos ir recalibrando su riesgo conforme va recibiendo el tratamiento. No me quiero meter mucho en detalle porque esto es muy técnico, pero sí que hemos visto que estos algoritmos superan la estadística convencional y no solo superan la estadística convencional, sino que nos permiten reducir nuestra incertidumbre sobre algunos perfiles de pacientes que antes asumíamos que eran de riesgo intermedio, ¿no? Buen ejemplo de ello es este trabajo que hicimos dentro del Grupo Español de Mieloma y que lo que ha permitido evidenciar es que muchos pacientes que eran clasificados como riesgo intermedio, pues no eran tal, sino que eran riesgo incierto y que eso, a la hora de plantear una terapia adaptada al riesgo en el futuro, pues puede ser algo a tener en cuenta, ¿no? Diferentes aproximaciones, como esta que ahora estamos trasladando a nivel europeo a través de la base de datos Harmony, la cual fue, por cierto, liderada desde el equipo de Salamanca, donde trabaja Noemi, ¿no? Y al final, en lo que puede redundar esto, es en que identifiquemos este tipo de perfiles de pacientes con muy buen pronóstico, que parece que pueden tener una supervivencia similar a la población promedio, y otros perfiles de pacientes que son a los que los médicos nos interesan mucho en todas las patologías, que son los pacientes de muy alto riesgo, y es probablemente donde haya que concentrar la toxicidad de las nuevas terapias junto con su beneficio, es decir, equilibrar siempre el beneficio y el riesgo para dar las terapias más efectivas, pero potencialmente también con más efectos adversos en perfiles de pacientes cuyo riesgo biológico derivado del hecho de tener un tumor más agresivo, pues lo justifique, ¿no? Al final siempre se intenta hacer una ponderación estadística de dónde está el perfil de paciente que más se pueda beneficiar de una cosa o de otra, ¿no? No solo comentar que esto no es exclusivo al mieloma, se ha aplicado en multitud de enfermedades y con diferentes tipos de datos. A veces en algunas patologías se considera necesario hacer una integración multimodal que implica incluir, por ejemplo, datos de imagen o datos de mutaciones, y eso en algunos casos enriquece nuestras estimaciones de riesgo. De hecho, uno de los trabajos de los que estoy más orgulloso, por así decirlo, por el trabajo que nos dio, no por otra cosa, fue este que hicimos con la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea, la IBMT, y que se publicó este año, ¿no? Y el objetivo de este trabajo era entender por qué, entender o aprender, mejor dicho, aprender a predecir por qué hay muchos pacientes con mielofibrosis que reciben un trasplante alogénico y fallecen precozmente, ¿no? Digamos que los pacientes que tienen una mortalidad elevada en el primer y segundo año post-trasplante alogénico, se considera que se benefician muy poco del proceso del trasplante, ¿no? Que, como sabéis, es un proceso que no está exento de toxicidad y muchas veces esta misma es la causa del desenlace fatal, ¿no? Entonces, un poco el objetivo aquí era discriminar mejor esos pacientes de alto riesgo y orientarlos más hacia una terapia médica más convencional con el apoyo de nuevos fármacos. Nuestro descubrimiento fue que, pasando de la no existencia de herramientas de estratificación de riesgo, y que eso no nos ayudaba a tomar decisiones porque no teníamos nada a lo que agarrarnos, esta herramienta nos permite identificar un set de un 30% de pacientes de alto riesgo que tienen una mortalidad a 2 años de en torno al 50%, lo cual es muy elevado y debe de ser tenido en cuenta cautelosamente junto con la experiencia del clínico, del grupo de trabajo de trasplante y también la perspectiva del paciente y su familia a la hora de decidir si un paciente debe de ir a trasplante alogénico o no. Y como os comentaba, a veces en estos proyectos intentamos integrar otro tipo de datos,
como suelen ser los histológicos, que tienen la ventaja de que, al contrario que la genómica, estos nos cuentan una historia diferente, ¿no? Íntimamente ligada a la genómica, pero un pelín diferente, y que además es mucho más accesible para entornos desfavorecidos o para la práctica clínica rutinaria. Digamos que en la investigación, en la aplicación de los modelos de inteligencia artificial a la práctica clínica, le damos mucha importancia a generar modelos que sean utilizables y que potencialmente puedan funcionar autónomamente dentro de la práctica clínica sin ser muy irruptivos en nuestro entorno asistencial, porque sabemos que cualquier cosa, por poco compleja que sea, en medicina implica un cambio en el sistema, y ese cambio en el sistema no siempre es fácil, ¿no? Y a veces es muy lento y no es óptimo. Entonces, todo lo que podamos hacer sin implicar un cambio en el sistema es, es potencialmente muy beneficioso, y una de las áreas donde más se puede trabajar es en el procesamiento de datos de imágenes que ya generamos en práctica clínica rutinaria. Por ejemplo, la hematoxilina y eosina, la tinción estándar de anatomía patológica en linfoma B difuso de células grandes, puede ser utilizada, como evidenciamos en este trabajo, para estratificar el riesgo de los pacientes con una precisión que parece emular a la de las terapias moleculares, o en este caso, la generación de un asistente virtual en nuestro propio laboratorio de diagnóstico por citometría de flujo nos permite tener un compañero sintético virtual que es capaz de generar diagnósticos de linfoma, mieloma y leucemia linfoblástica aguda de células B, paralelamente al trabajo de nuestros compañeros expertos citometristas, de tal manera que siempre tienen alguien con quien confrontar y debatir sus análisis, ¿no? Y ya también comentar que a veces el objetivo de estos proyectos no solo tiene que ver con la estratificación de riesgo y entender si un paciente va a tener un mejor o un peor pronóstico, sino también con evaluar terapias dirigidas a perfiles genómicos de pacientes, y ese obviamente es uno de los objetivos que tenemos en diferentes proyectos y que se están madurando en este momento, ¿no? Por último, lo que más os va a interesar, sin duda, es el tema de los asistentes virtuales basados en IA generativa, ¿no? Nosotros en nuestro equipo hemos creado, y es una cosa que me tiene absorto sobre el impacto que ha alcanzado, ¿no? Hemos creado una especie de primera IA generativa global de la medicina española, y creo que europea también. De hecho, están trabajando en proyectos parecidos en la Clínica Mayo y en Google, aunque no conozco muchas iniciativas parecidas a nivel Europa. Sabéis que en este campo vamos un pelín por atrás. Y el objetivo de este proyecto fue generar chatbots especializados en todos los dominios de la medicina, no para sustituir el criterio de un experto, sino para complementar áreas de vacío de conocimiento que tenemos los especialistas cuando tocamos con campos que no están ligados con aquello en lo que nosotros nos especializamos. Y sobre todo para ayudarle mucho al médico de atención primaria y al médico de urgencias cuando ven un paciente dentro de esos cupos enormes de pacientes que tienen que tratar, y no saben qué hacer porque tienen una complicación que se les escapa, ¿no? Entonces, es un proyecto en flujo que va a ir cambiando y madurando constantemente a lo largo de los próximos años, pero lo que sí que nuestras primeras impresiones es que ayuda mucho, sobre todo porque nos permite comparar nuestra entrada de texto con con un corpus de texto seleccionado por expertos en diferentes patologías, obtener una respuesta sobre lo que preguntamos referenciada, y poder cruzarlo con imagen o escucharlo con voz, ¿no? Y el cruce con imagen médica sí que es particularmente interesante porque nos permite, bueno, tener segundas opiniones sobre cosas que a veces pueden ser más o menos obvias, como puede ser una lesión lítica en un paciente con una gamapatía, o un patrón intersticial en un paciente con un trasplante alogénico, o una sospecha de una arritmia en tratamientos crónicos con inhibidores de la BTK, ¿no? Y esto lo hacen porque estos modelos a veces son capaces de
funcionar muy bien en entornos para los cuales no han sido específicamente entrenados. ¿Por qué? Porque son capaces de transformar las imágenes en texto y luego cruzar ese texto con otro texto, ¿no? Entonces, esa es la clave de por qué el modelo es capaz de identificar que yo estoy tomando una foto cerca de la ciudad de Coruña, porque en el fondo lo que ha hecho es transformar la foto en texto. Y dice, aquí se ve un mar precioso con unas montañas que no son, sin que no forman acantilados, que son verdes, y lo que sea, ¿no? Se ve una playa con estas características. Ese texto lo cruza con la base de datos de información geográfica y de viajes que pueda tener ChatGPT y llega a la conclusión de que es altamente probable que me encuentre en ese lugar, ¿no? Por eso es capaz de enriquecer las imágenes con texto, que en el fondo es algo que nosotros hacemos autónomamente todo el tiempo. Cuando veo un paciente, cruzo mi impresión del paciente con una base de datos que he aprendido principalmente a través de texto en mi formación médica, ¿no? Y da lugar a ser capaz de entender cosas o identificar patrones como la neurotoxicidad de los CART con una simple fotografía, ¿no? El proyecto se llama Código Rojo. Existe un chatbot de uso gratuito disponible en la web chatbot.códigorojo.tech. De hecho, si consigo pasar de diapositiva, porque se ha quedado colgado, podréis ver el código QR, aquí está, y podéis acceder directamente a la página web, registraros y empezar a utilizarlo para probarlo. No es un médico, ¿eh? Es un sistema educativo y no puede ser interpretado como un sustituto de la medicina. Y dicho esto, pues he acabado. Muchas gracias por vuestra invitación y si tenéis alguna pregunta ahora o más tarde, pues encantado de resolverla. Un Pues abrazo. muchas gracias al doctor Mosquera. Vamos ahora, tenemos preguntas, y además muchas preguntas, y además la tarde va de esperanza. Nos has introducido tu presentación diciendo que no nos alarmemos y yo ya he apuntado lo de código rojo para ver qué nos cuenta. La verdad es que esto de la inteligencia artificial, aunque la utilicemos a diario, típico ChatGPT, para los profesionales y los expertos como vosotros, seguro que os va a hacer de gran ayuda porque son tantos datos los que tenéis que tener en la cabeza que muchas veces una mano en el que pueda compilar toda esa información, pues seguro que va a ir bien, ¿vale? Y ahora con este último tramo del Congreso, vamos a contar con Iria González, que es enfermera especialista en oncología y hematología, responsable de humanización del Hospital Santa Creu y Sant Pau de Barcelona y coordinadora del grupo de enfermería del Grupo Español de Trasplante de Terapia Celular. Iria nos enseñará a manejar de manera más efectiva los síntomas del paciente oncomatológico con inmunoterapia. Cuando usted quiera, Iria. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias David por la presentación. Y nada, yo simplemente quiero que entendáis un poco qué es la inmunoterapia, ya hemos hablado, ¿no? Ha hablado la doctora Puig, ha hablado ahora el doctor Mosquera, pero sí que es verdad un poquito esos síntomas, ¿no? De cuando nos ponen tratamiento de inmunoterapia, qué síntomas puedo esperar, qué síntomas puedo tener y unos consejos prácticos. Pero para eso antes creo que es muy importante qué es la inmunoterapia, ¿no? Y saber un poquito a qué nos referimos. Yo trabajo con un hematólogo que siempre dice que nuestro sistema inmune es muy potente. Al final es verdad que es capaz de fagocitar muchísimos microorganismos, bacterias en los que estamos constantemente en contacto. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Que nos damos cuenta de que existe cuando falla, ¿no? Entonces es cuando nos alerta y decimos, no nos está funcionando. Entonces, esto es verdad que hace unos años, hace unos 6 o 7 años, nos ofrecieron la posibilidad de crear una consulta enfermera
porque se empezaban a iniciar los tratamientos con inmunoterapia y es verdad que se desconocía bastante un poco las toxicidades. Estábamos muy acostumbrados a todas las toxicidades del ámbito de la quimioterapia o de la radioterapia, pero desconocíamos esta parte. Y la enfermera, yo en ese momento era la responsable de hematología, y la enfermera que pusimos a hacer esa consulta ella quiso hacer este dibujito que veis a mano derecha para explicarle a los pacientes qué era la inmunoterapia, y creo que es una forma muy sencilla de entender qué es. Veis una célula maligna, ¿no?, que está en color lila, que es esa célula que lo que hace es que se recubre, ¿no?, se esconde, hace como un caparazón para que nuestro sistema inmune no sea capaz de reconocerla. Entonces, la inmunoterapia, en términos generales, y ahora entraremos y os explicaré algún tipo para que entendamos el concepto, lo que hace es quitarle ese caparazón, ese escudo, para que entonces nuestros linfocitos, nuestro sistema inmune, sea capaz de atacar a esa célula maligna, ¿vale? Entonces, tendríamos tres tipos, ¿no? Vamos a explicar tres grandes tipos. Tendríamos los anticuerpos monoclonales, que los que hacen es estimular la respuesta inmunitaria, pueden ayudar a los linfocitos T a reconocer y atacar las células. Si veis la presentación, es esta cosa en forma de I, ¿no?, de Y, que lo que hace es que se une al antígeno específico, ¿no? Pensar en una célula cancerosa, ¿no?, que tiene un antígeno específico, entonces lo que hace es que se une a este antígeno para destruirlo. Comúnmente los conoceréis porque son los que acaban en MAP, ¿no? En este caso, por ejemplo, el brentuximab, el blinatumomab, y es verdad que en hematología hay algunos específicos para algunos tipos de linfoma y otros para algunos tipos de leucemias agudas. Luego tendríamos los inhibidores de checkpoint. Entonces, esto voy a intentar explicarlo muy fácilmente, pero es un poco complejo, ¿vale? En nuestro sistema inmune, como hemos dicho, ¿no? Es decir, tenemos un antígeno, ¿no?, una célula extraña, y nuestro sistema inmune lo que hace es que genera un anticuerpo ¿no?, para matar esa célula extraña. Pero a veces ese sistema inmune se revoluciona, ¿no? Puede hacer, lo que decía antes la doctora, se puede potenciar y se puede descontrolar. Y eso se llevaría, ¿no?, bueno, lo que ha hablado antes la doctora, y que lo habréis escuchado también mucho por el tema del COVID, la tormenta o la liberación de citoquinas, ¿vale? Entonces, nuestro sistema, al final tenemos un sistema y un organismo que es muy inteligente y tiene unos puntos de control que se llaman checkpoints, que son unos puntos de control, lo que hacen es que avisan a nuestros anticuerpos para que paren, ¿no?, para que hagan una señal de apagado y no hagan esta destrucción, porque podrían destruir células también sanas. ¿Qué pasa con las células cancerígenas? Hablábamos que son inteligentes, ¿no? Entonces, esas células cancerígenas a veces lo que hacen es que activan ese sistema de apagado para que los anticuerpos no puedan destruirlo. Entonces, estos fármacos que se llaman inhibidores de checkpoint lo que hacen es que destruyen ese apagado que generan las células, ¿vale? Es un poco complejo, veréis aquí dos fotos, igual en las fotos se ve un poquito mejor, pero tenéis la célula tumoral, y lo que aquí hace, por ejemplo, ¿no?, tú tienes el antígeno y el receptor, y luego tienes, ¿no?, una proteína que tiene la célula tumoral, y entonces la señal esta de inhibidor sería el PD-1 que veis que sale de la célula T. Lo que hace el inhibidor, este fármaco, es destruye este sistema de apagado para que el antígeno pueda matar esta célula tumoral. ¿Vale? Aquí por ejemplo, en algunos tipos de linfoma se usa el pembrolizumab o el nivolumab, que serían fármacos que serían inhibidores de checkpoint. Y luego tenemos, que no entraré muchísimo, pero sí que creo que es importante explicar que otro tipo de inmunoterapia es la terapia CAR, ¿no? Como ha dicho antes la doctora, ¿no? Es una terapia novedosa, que simplemente extraemos estos linfocitos del paciente, yo siempre digo manipulamos genéticamente, me ha gustado mucho lo de ingenierizamos, ¿no? Al final es verdad que es un tema que se manipulan para que reconozca una proteína bueno, un antígeno que está en la membrana de la célula cancerosa, ¿no? Entonces es verdad que oiréis mucho un CAR anti-CD19, anti-CD20, que es una expresión de esa célula. Entonces, nada, lo que comentaba antes, que es verdad que aquí lo veis en el dibujito, ¿qué haremos con el CAR? Cogeremos los linfocitos del paciente, los manipularemos o haremos un constructo para que sepa perfectamente a qué fármaco, a qué proteína de la célula debe reconocer,
lo haremos, ¿no? Lo haremos que prolifere, es decir, haremos que que se repliquen, ¿no? Para poder administrar el máximo de linfocitos posibles, y al paciente le administraremos una quimio que disminuirá los linfocitos que tiene en ese momento en el cuerpo, y le administraremos los linfocitos expandidos que reconocerán a la célula cancerosa. Como veis, todas las terapias lo que están haciendo es intentando desbloquear esas barreras, esas fronteras que la célula cancerosa crea, para que nuestro sistema inmune, pueda ser capaz de destruirlo. Por eso se llama inmunoterapia. Principales síntomas. Lo voy a distribuir en los 3 tipos de tratamiento que os he puesto, porque es verdad que hay algunas diferencias. Por ejemplo, en los anticuerpos monoclonales es verdad que hay una parte que son las reacciones infusionales, ¿vale? Aquí es verdad que es una reacción que en algunos fármacos se hace un proceso de escalado, es decir, se pone una dosis primero y se va subiendo la dosis para evitar esto. En otros fármacos se administra premedicación previa a la administración del fármaco, para disminuir todos estos efectos secundarios. Pero podríamos tener alguna reacción infusional, que normalmente son escalofríos, náuseas, vómitos, un poco de angustia, hipotensión o hipertensión, y a veces un poco de rash, ¿no? Enrojecimiento de la piel. Y luego tendríamos dos grandes efectos secundarios, toxicidades, que sería, ¿no? El síndrome de liberación de citoquinas, que también ha comentado antes la doctora, que sería básicamente un poco el proceso inflamatorio, ¿no? Que estaría constituido por fiebre alta, escalofríos, fatiga, hipotensión, dificultad para respirar y taquicardia. Pensar que todos estos síntomas van muy relacionados. Cuando un paciente tiene fiebre alta, lo normal es que, ¿no? que tenga un poco de taquicardia, a veces eso ¿no? genera una dificultad respiratoria, es decir, son síntomas que van muy entrelazados, ¿vale? Y luego tenemos la toxicidad neurológica. Fármacos como el Viratumumab tienen un porcentaje de toxicidad neurológica, y básicamente los más asiduos serían el dolor de cabeza, algún tipo de mareo, temblores, sobre todo en las manos, a veces ya un poco de confusión, y luego sí que habría algunos síntomas un poco más importantes en los que la incidencia es menor, que sería ya dificultad para hablar, convulsiones o somnolencia o pérdida de conciencia. Pero estos 3 últimos serían síntomas con muchísimo menos incidencia. Dentro de los principales síntomas de los inhibidores de checkpoint, ¿no? Estos fármacos que comentábamos, que lo que hacen es que rompen este sistema de apagado. Bueno, tendríamos uno comúnmente, ¿no? Que sería la astenia o el cansancio, ¿no? Ese cansancio que no es tan extremo como en la quimioterapia, pero sí puede ser un cansancio acumulativo ¿no? En los tratamientos. Pensar que la inmuno y los inhibidores de checkpoint son fármacos que hay pacientes que los llevan durante años, con lo cual es verdad que son tratamientos a largo plazo, son carreras de fondo. Tendríamos alteraciones respiratorias, principalmente sería tos y disnea, que es decir, la dificultad respiratoria. Y esto sí que es importante comentar, que todas estas cosas leves podemos controlarlas, pero cuando son muy abruptas debemos ser muy conscientes y acudir a una consulta médica. Por ejemplo, si vemos que en una subida el primer día nos cansamos un poco o nos cuesta respirar, pues pensaremos que igual es porque estamos más bajitos o tenemos un poquito la hemoglobina bajita. Pero si yo empiezo a tener una alteración o me fatigo o me ahogo en plano, sí que deberé pensar que igual hay alguna cosa y debo acudir a la consulta médica. Luego tendríamos la diarrea, que es otra consecuencia, otro síntoma muy incidente, ¿no? La diarrea la consideramos a más de 4 deposiciones al día, o que estas deposiciones tengan presencia de mucosidad o sangre. Si es así, sí que es mejor ir al centro sanitario. Sí que es verdad que siempre hay que hacer cosas para ver un poco la evolución. Pues, ¿qué haríamos, no? Pues beber una ingesta hídrica bastante abundante para no deshidratarnos, hacer una dieta baja, es decir, no comeremos, ¿no? algo que tenga mucha fibra, intentaremos pues tomar arroz, tomar alguna fruta que sea astringente, es decir, haremos una dieta para ver si con eso lo podemos contener. Mucositis. La mucositis es la inflamación de todo lo que es el tracto gastrointestinal, que puede ser, a veces se ve más perjudicada en la boca, pero puede ser todo el conducto, y eso también valoraremos un poco. Eso tiene una graduación. Si es una cosa más leve, pues haremos enjuagues, podemos hacer enjuagues, sobre todo pues lavado bien de boca. Si tenemos prótesis dental también tendremos mucho cuidado, pero es verdad que si eso tiene un grado elevado y nos dificulta el poder comer y el poder ingerir alimentos, realmente también necesitaremos otros soportes nutricionales para estar bien, con lo cual tendríamos que acudir al centro.
Fiebre, lo he comentado antes, la fiebre es muy incidente, normalmente 24, 48 horas después del tratamiento, muchísimas veces, ¿no? El porcentaje de pacientes que tienen fiebre es alto. Es verdad que es lo que comentábamos, es un signo, ¿no?, de que nuestro sistema inmune pues está actuando. Y alteraciones de la piel. Es verdad que en los tratamientos de inmunoterapia hay muchísimas alteraciones de la piel. Las más incidentes serían pues tener como un poco de rash, es decir, un poco de enrojecimiento, sequedad y luego mucho prurito. Prurito es el picor de la piel. Entonces, para evitar todo esto tendríamos que evitar es difícil, pero podríamos hacer cosas para intentar minimizarlo, ¿no? Es decir, una buena higiene diaria, hidratación con cremas que tengan urea, que tengan glicerina, usar ropa de algodón, por ejemplo, intentar no rascarse. Sé que es muy complicado, pero pensar que si nos rascamos y tenemos las uñas un poco largas, podríamos hacer heridas y esas heridas se podrían infectar, ¿vale? Entonces, si rascamos, pues intentar rascar con la yema de los dedos y no con las uñas. Y eso. Y luego, molestias y articulaciones y músculos, es verdad que podemos tener dolores que son más relacionados también con ese estado de astenia o cansancio, pero si fuera una molestia o un dolor muy abrupto, sí que tendríamos que ir al centro, ¿vale? Es verdad que todas estas toxicidades, cuando se gradúan, dependiendo del estado y del grado de intensidad, se puede administrar algún fármaco para minimizar esto. Y es muy importante porque el minimizar esto lo que nos permitirá es poder seguir con el tratamiento de inmunoterapia. Si hiciéramos una toxicidad de grado 4, a veces ese tratamiento se tiene que parar. Y luego ya llegamos al CAR, ¿no? El CAR que os ha comentado antes la doctora, para mí esta foto que veis a la derecha, bueno, simboliza bastante el CAR, es una persona que lleva una mochila muy grande porque, bueno, pues ahora es verdad que son pacientes que son, ¿no? Sois personas que son refractarias a 2 o 3 tratamientos, con lo cual ya lleva su mochila de tratamientos antiguos. Es verdad que es una carrera también de fondo y mucho, ¿no? Es un poco con un poco de incertidumbre. Es verdad que los resultados son muy satisfactorios. Entonces, como comentaba la doctora, hay como 2 grandes posibles complicaciones, sobre todo a partir del CAR, es decir, la primera parte, la toxicidad inmediata, sería la toxicidad neurológica, y lo que hacemos desde enfermería para evitar eso, hacemos unas escalas que se llama, lo que veis aquí a mano izquierda, que se llama una escala que se llama ICE, que lo que valora es esa toxicidad neurológica. Hacemos al paciente hacer esto cada turno de enfermería, ¿vale? Donde preguntamos por temas de orientación, de nominación, de escribir, hacemos al paciente escribir. De hecho, la grafía es una cosa que es lo que más se ve cuando un paciente empieza a tener toxicidad neurológica. La grafía, las letras se empiezan a juntar e incluso a elevar, es decir, es una cosa que enseguida se ve afectada. Y luego en la comprensión de órdenes, ¿vale? Esto tiene una puntuación de 10 y nosotros lo haríamos cada turno, y entonces si hubiera una alteración, pues se llamaría al equipo médico, normalmente se hace una resonancia, un fondo de ojo, una valoración neurológica, es decir, se hacen ciertas medidas para valorar, ¿no?, esta toxicidad. Y luego tenemos el síndrome de elevación de citoquinas, que como comentábamos son constantes que nosotros cuando tenemos un paciente hospitalizado, ¿no?, las tomamos constantemente. Aquí la única diferencia que yo os diría es que las tomamos más veces. A un paciente más convencional, ¿no?, lo tomaríamos constantes cada turno de enfermería, por ejemplo, pues la mañana, la tarde, la noche, 3 veces más o menos, y con este tipo de pacientes lo que hacemos es que minimizamos esas horas, es decir, el intervalo entre una y otra. Hacemos más o menos 2 veces por turno, ¿vale? Para ver si hay algún tipo de alteración. Y sería un poco lo que comentábamos, ¿no? La fiebre, la la frecuencia cardíaca, la saturación, es decir, el oxígeno en la sangre, la tensión arterial y, como sabéis mucho, también las diuresis, porque hacemos un balance hídrico del paciente. Y entonces ya me voy como a la última parte, que serían todas aquellas recomendaciones de hábitos saludables, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podéis hacer para cuando estéis en casa? ¿Qué podemos ir a hacer para mejorar nuestro estado, ¿no?, de salud dentro de las limitaciones que podemos tener? Bueno, evidentemente las guías recomiendan ejercicio físico. De hecho, yo ahora me estuve revisando para
para esta charla las guías. Las guías dicen ejercicio que ni yo hago a veces, porque serían, ¿no?, 30 minutos de actividad aeróbica al día, 3 días en semana, sería una intensidad moderada, por ejemplo, andar. 2 veces a la semana aconsejan ejercicio de fuerza que implique grandes grupos musculares. Es verdad que se pierde mucha masa muscular. Todos los pacientes que van a trasplante o que van a terapia CAR realmente tienen un riesgo de desnutrición elevado, con lo cual es importante pensar en que tendremos una pérdida de masa muscular, con lo cual es importante potenciar toda esa parte. Y luego 2 veces por semana ejercicio de flexibilidad. Ya os digo que yo no sé si actualmente haría todo este ejercicio, pero es importante que como mínimo, si puede ser, caminada al día, cada día, intentar hacer un poco de actividad, ¿vale? Sobre todo para no perder tanta masa muscular, ¿vale? Luego tendríamos una dieta saludable y variada. Al final no os voy a decir grandes cosas diferentes a lo que sería la población general, pero es verdad que a veces cuesta más cuando, ¿no?, cuando tu estado general no es bueno. Bueno, pues tendríamos que comer una proporción de hidratos de carbono adecuado, alimentos integrales, pan, arroz, cereales, comer más fruta y hortalizas, 5 piezas al día, reducir el consumo de sal y grasas y beber más o menos eso, entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día. Con esto es muy importante que muchísima gente, es decir, tiene un poco de anorexia, es decir, tiene un poco de desapetito. Entonces, yo siempre aconsejo que si no tienes ganas de comer muchísimo, intenta comer menos porciones más veces al día. Es decir, al final cada uno tiene que llegar como a lo que puede, sin forzarse mucho, porque a veces comer mucho, si no tienes el estómago muy fino, puedes vomitar. Pero sí que es verdad que intentar como mínimo ir adaptando tu estado a eso, a mantener condiciones saludables. Evidentemente, he puesto aquí hábitos tóxicos, no, pues es cierto que no debería, pues, ni consumo de alcohol ni consumo de tabaco. Descanso y sueño. Esto es complicado, ¿eh? Se aconseja, ¿no?, a nivel general dormir al menos 6 o 8 horas, pero es cierto que nosotros aconsejamos a todos los pacientes que están con tratamiento que si el cuerpo les pide en cualquier momento del día descansar, aunque no sea dormir, sino tumbarse, ¿no? A veces si tienes un poco de edema en las extremidades inferiores y se te hinchan un poco las piernas, pues tumbarse un rato en la cama, descansar un rato. Es verdad que hay gente que trabaja con el tratamiento y es complicado hacer esa parte, pero si se lo puede permitir, estaría muy bien esa parte de descanso, de intentar escuchar el cuerpo, yo diría. Otros fármacos. Esto lo he puesto porque creo que es imprescindible. Nosotros recibimos muchísimas preguntas de, por ejemplo, personas que han ido, pues, a otro médico o al centro de primaria, les han dado otros fármacos. Es muy importante que cuando están con el tratamiento de la inmuno se comente al médico del hospital, o si tenéis farmacéuticos del hospital asociados, ¿no? Porque es verdad que en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos los fármacos inmunoterápicos los da farmacia ambulatoria y tienen una consulta para que las personas puedan ir a hablar con el farmacéutico de estas cosas. Pero es muy importante que se consulte antes de empezar, si puede tener alguna interacción con el fármaco que está tomando. Y lo mismo, y es muy importante, con todo el tema de consumo de terapias complementarias o alternativas, ya sean vitaminas, minerales, productos naturales, infusiones, ¿no? Es muy importante porque es verdad que pueden interaccionar un poquito, ¿vale? Es decir, toda aquella cosa, una cosa es que me tome una infusión, un rooibos, alguna cosa, pero es verdad que hemos tenido algún paciente que incluso se tomaba 1 litro o 2 litros de una infusión de regaliz, por ejemplo, y hizo algún problema, sobre todo de retención de líquidos, en las extremidades inferiores. Es decir, es muy importante que preguntéis toda aquella cosa que creáis que pueda tener una incidencia o una interacción con el tratamiento que estéis tomando. Y luego, una cosa muy importante, es verdad que es más, sobre todo con los inhibidores de checkpoint, pero bueno, antes también lo ha comentado la doctora, que hay efectos secundarios de la terapia CAR a largo plazo, pero es verdad que hay que tener presente, y creo que es importante tener presente, que la inmunoterapia puede aparecer síntomas o signos, ¿no?, de toxicidad meses después de finalizar su tratamiento. Es decir, si por ejemplo igualmente nosotros pues tenemos una tos abrupta o una fiebre con mal estado general, es decir, tenemos siempre que pensar que hemos hecho un tratamiento, ¿no?, que nuestro sistema inmune lo hemos revolucionado y que podría ser un efecto secundario.
Antes lo comentaba, ¿no? Y ahora comentaba, yo también me he bajado la aplicación del doctor Mosquera, pero sí que es cierto que yo siempre digo que desde el hospital tenemos un deber, que es indicar a las personas, y sobre todo, ¿no? En el momento en el que estamos, preguntaremos pues, o al ChatGPT o al Google o a quien sea información sobre nuestro estado de salud, sobre lo que nos está pasando, qué podemos esperar. A veces en los hospitales no tenemos tiempo, no tenemos estos recursos y debemos proporcionarlos. Entonces es verdad que hay muchísimas guías de sociedades científicas, por ejemplo aquí os he puesto 4, pero hay muchísimas más, pues una de la ESMO de efectos de inmunoterapia, que es la Sociedad Europea de Oncología, luego de la SEOMSEO, que es la Sociedad Española de Oncología también, y luego tenemos, por ejemplo, la Fundación Carreras, que es la parte de abajo, y la guía de cuidados de enfermería para pacientes CAR del Grupo Español de Trasplante y Terapia Celular, pero es muy importante, como os comentaba, que podamos dar los recursos para que quien quiera más información, habrá quien ya le vale con la información que le hemos comentado o no quiera más, pero quien tenga ese interés por indagar en información de calidad, que desde el hospital o desde las sociedades científicas proporcionemos este material que sea de validez científica. Y simplemente quiero acabar con esta frase, que es verdad que la tengo muy presente, yo como enfermera creo que es muy importante y para mí es un mensaje. Yo creo que debemos educar a los pacientes, debemos estar con ellos, debemos explicarle todos, pero para mí esta frase es mi mantra y la quería compartir con vosotros, ¿no? Que dice que la gente puede olvidar lo que has dicho, pero nunca olvidarán cómo les ha hecho sentir. Yo siempre he dicho a mi equipo que es lo más importante, ¿no? Del trato, del cuidado, de la empatía, del acompañar. Cierto es que sea el tratamiento que sea, son tratamientos complejos, son momentos complicados, ¿no? Es un momento en el que la vida a veces te desestabiliza y creo que ese acompañamiento lo debemos hacer todos los profesionales sanitarios. Y con esto ya acabo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Iria. Y la verdad es que me quedo con esta última frase tuya, porque cuando realmente estás en el hospital ingresado durante tiempo, estás deseando que lleguen los doctores y las doctoras a darte noticias sobre la analítica, sobre qué tratamiento, sobre qué vamos a hacer mañana o esta tarde que nos ponen. Pero quien está día a día y las 8 horas con nosotros, pues son, bueno, pues eso, el equipo de enfermería que la verdad es que al final llegas a empatizar tanto con ellos y ellos con los pacientes que creo que, y bueno, también los hematólogos y las hematólogas, ¿no? Pero que creo que es algo que estéis cerca y que estéis eso para los pacientes, la verdad es que es muy, muy, pero que muy importante. Tenemos cantidad de preguntas para los tres, las hemos resumido un poco, ¿vale? Las que no podamos contestar hoy, pues las contestaremos por correo, las pasaremos y se las mandaremos por correo. Y si quieres, ya que estás aquí, vamos a empezar con las tuyas, un par de preguntitas, y luego pasaremos a la doctora Puig y a doctor Mosquera, ¿vale? La gente pregunta mucho sobre la alimentación. Yo sé que lo has explicado, una alimentación sana, pero y luego sobre tratamientos naturales. Ahora está muy de moda el que si me ha dicho que el primo de un amigo que había ido a no sé dónde, que se ha tomado no sé qué y le ha ido muy bien. Todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Iria, ¿cómo lo Sí, dirías? yo creo que lo he explicado un poquito, pero es verdad que yo creo que hay que hacer hincapié, es decir, está muy bien que la gente explique y tal, pero yo siempre creo que ante cualquier cambio brusco de manera pues de lo que sea, ¿no? Ya os decía, o alguna cosa natural o algún fármaco, alguna cosa, se tiene que consultar con el equipo. Al final es verdad que son fármacos que tienen una forma de vida, ¿no? Y al final tienen unas complicaciones que puede haber, con lo cual es muy importante, ¿no? Que todo aquello que hagamos nuevo lo podamos consultar, que igual el médico, el facultativo, el farmacéutico nos dice, sí, sí, perfecto, no pasa nada, pero yo creo que es un tema a consultar. Y el tema de la dieta es verdad que es comer saludable, evidentemente, pero sí que es cierto que también, ¿no? Y es muy importante el tema, os comentaba, ¿no? Hay un riesgo de desnutrición muy, muy grande en este tipo de pacientes y es verdad que a veces pues, el apetito disminuye, que no te apetecen cosas y cierto es que, por ejemplo, nosotros en la unidad tenemos nutricionistas que lo que hacen es que hacen como
sesión, como una visita, ¿no? Y entonces preguntan preferencias de alimentos, les dicen un poco de trucos, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate que a mí no me apetece, pues yo que sé, he aborrecido la carne y el pescado porque el olor del hospital lo aborrecí y ahora no veo cómo comer proteínas. Pues ellos nos pueden explicar un poco cómo podemos hacer comidas sin carne o pescado, pero que sean ricas en proteínas. Nos pueden dar pistas de cosas, ¿no? Incluso pues de si hemos perdido el gusto o si hemos tenido alteraciones del gusto, que eso también es verdad, eso pasa, ¿no? Alteraciones del gusto, nos pueden dar truquitos. Yo creo que es importante que todas estas cosas las preguntéis porque seguro que hay especialistas o ya sea en el hospital o a veces las asociaciones de pacientes que también tienen especialistas que pueden dar soporte y que ayude a hacer truquitos y dar truquitos para intentar mejorar y tener esa dieta saludable, esa ayuda al ejercicio físico, es decir, todas aquellas cosas que a veces son complicadas porque bueno, a veces son complicadas mantener una dieta saludable a una persona que está totalmente sana, pues imagínate si tienes todas estas alteraciones. Pero es verdad que es importante pedir ayuda, truquitos, yo creo que es muy importante. Es decir, para mí el mensaje sería, si tenéis eso, pues poco apetito o muchísima alteración del gusto o realmente hay algún grupo de alimentos que digas, es que no puedo con él, lo he aborrecido y sé que necesito proteínas o necesito hidratos, necesito qué, preguntar truquitos que hay millones para poder ayudaros a tener, ¿no? A favorecer eso. Exactamente. Y siempre, como dices, comer un poquito, aunque no Sí, sean comidas muy, muy sí. abundantes, pero que están los pacientes muy, bueno, castigados por los tratamientos y que bueno, pues que necesitan ir manteniéndose y que no entrar en pesos muy bajos, sobre todo si van a continuar con tratamiento más adelante, ¿vale? También le preguntan mucho acerca del ejercicio físico y si hay alguna actividad que no, aparte del tabaco y el alcohol, como has comentado, alguna actividad que no deben hacer, que está contraindicada. No, bueno, podrán decir mejor la doctora Puig, pero no, contraindicada como contraindicada, no. Sí que es verdad que es un poco también sentido común, es decir, si yo estoy muy fatigado, no tengo fuerza, pues no me voy a meter que igual el gimnasio con mucha gente en un espacio cerrado no es lo que yo Vale, aconsejaría para un paciente hematológico, es decir, yo intentaría hacer cosas al aire libre, pues igual caminar, igual algún ejercicio al aire libre, yo creo, si puede ser al aire libre, mejor que mejor, pero es cierto que pues un poco en función de la energía, de la fuerza que tengamos, ¿no? Sí que es verdad que se aconseja sobre todo el tema de también muscular, ¿no? Porque realmente pues esa desnutrición también tiene un impacto de esa masa muscular y es necesaria y es verdad que los pacientes muchas veces se quedan muy debilitados. Entonces, todo aquello que podamos hacer para tener un buen estado, ¿no? Una buena fuerza muscular y todo eso, hacer ejercicios. Pero es verdad que yo diría pues eso, que un poco en función de lo que el paciente vea que puede hacer. vale. No forzarse a hacer nada extremo porque es verdad que puede ser contraproducente, puede haber lesiones, puede haber cosas, sí. Claro, sí, sí, bueno, de todas maneras, la rutina que nos han mandado de ejercicio, No, habrá eso algunos que salgan era. hasta más fuertes, ¿no? Sí, sí, eso las guías, yo estuve leyendo guías y dije, madre mía, ni yo hago eso Y porque yo no me por da la eso. vida, pero bueno, las guías Vale, hablan de que es verdad que el ejercicio físico tiene un impacto positivo en la exactamente, recuperación posterior y eso es normal, pero bueno, es claro. complicado, sí. Vale, y una pregunta de última hora que la verdad es que hay una chica que dice, te leo literalmente, dice, muchas veces todos los efectos secundarios que tengo me asustan, ¿vale? Dice, ¿cómo puedo distinguir entre un efecto secundario leve y un efecto que tenga que comunicar a mi hematólogo sin falta? Porque claro, muchas veces las cuentas de un mismo efecto con distinta gravedad, pero a veces ya los nervios no sabemos si estamos llamando por una cosa que no tiene importancia o a veces no le damos importancia a cosas que sí lo tuvieran, ¿no? Claro, bueno, yo creo que todo tiene importancia porque le está pasando a la persona, ¿no? Pero es verdad que hay que intentar graduarlo un poco. Es decir, yo creo que cuanto más, por eso yo creo que es importante el explicar, ¿no? Yo creo que es muy importante que la persona sepa qué le puede pasar porque será muy consciente también de esos grados, ¿no? Lo que comentábamos, pues si yo un día tengo un poco de diarrea, ¿no? Y hago 4, pero hago una dieta, pues igual el primer día no iré, pero si el segundo día sigo con la diarrea de 4 deposiciones o he empezado con moco, pues sabré que tendré que acudir, ¿no? Y haré el primer día una dieta, si veo que sí, pues ya se me ha parado, pues ya está, ¿no? Es decir, es verdad que puedo tener cosas que no sean por los fármacos que estoy tomando, que sea pues porque me ha sentado mal alguna cosa, por un virus, es decir, hay muchísima casuística.
O lo mismo con la tos, si tengo una tos, ¿no?, y no va a más, pues igual no me tengo que plantear nada, pero si tengo una tos y de repente empiezo a tener una dificultad respiratoria o la tos es con una secreción que no me gusta, que es de un aspecto verdoso, pues sí que debería ir. Es decir, es Vale. complicado un poco, ¿eh? Pero sí que es verdad que creo que se debe intentar graduar, lo que pasa que para eso tenemos que formar mucho a los pacientes, muchísimo. Ay, perdón. Y luego otra cosa que creo que debemos hacer mucho, que es cierto, es dar algún teléfono de referencia. Para mí es muy importante que los pacientes tengan un teléfono. Nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos un teléfono de una enfermera que los pacientes pueden llamar y les pueden consultar. También ella, viendo su historia clínica, viendo el qué, puede conducir un poco mejor si el paciente debe o no venir a urgencias. Eso Entiendo que muy... eso igual no es siempre así, pero yo creo que sí que debería ser una forma, ¿no?, de triar a los pacientes que ellos se sintieran también más seguros, porque lo que dices tú es complicado, ¿cómo sé yo que sí o que no, no? Entonces, nosotros pusimos esta persona que, aparte de otras cosas, hace eso y realmente los pacientes sienten una seguridad. Sí. Claro, porque ese teléfono sería de gran ayuda a muchas personas que a veces, bueno, pues mientras que van a consulta tienen que esperar que le atiendan al día siguiente si hay hueco y todo eso, pues a lo mejor, bueno, pues se quedan tranquilos y ven que no es tan importante. O si le dicen, mira, pues vente mañana a primera hora o entra por urgencias porque parece que no está la cosa. Vale, Claro, vale. nosotros, por ejemplo, es verdad, pero también entiendo que otros hospitales no tienen. Nosotros hicimos una cosa, bueno, antes de que yo empezara como responsable ya se había hecho. Nosotros en el hospital de día tenemos una sección de urgencias. Es verdad que solo está durante el día, pero los pacientes no tienen que ir a urgencias generales. Pueden ir a esas urgencias de hospital de día a resolver esas dudas más del paciente oncológico y hematológico. Pero es verdad que un paciente se puede encontrar mal por la noche, muy mal, y tendrá que ir a urgencias. No, no lo cubre todo el día, pero sí minimiza un poco esa urgencia que no sabes bien para no tener que ir a urgencias generales. Claro. Muy bien, muy bien. Seguimos teniendo preguntas, pero vamos a pasar ya con muchas gracias. De De verdad, nada. Iria González, de verdad que tenerte aquí con nosotros ha sido un gustazo, ¿vale? Y hemos ido haciendo tips en todos esos sitios. Bueno, pues esto no lo vamos a hacer caso y esto hay que tener un poquito más, más de atención. Vamos a hacer una pregunta a la doctora Noemí Puig, bueno, que la verdad es que esta tarde va a hablar de ciencia ficción entre inteligencia artificial y los tratamientos CAR-T que enseñan a nuestras células a atacar a los malos, pues la verdad es que es muy esperanzador. No ha hablado se estaba ensayando, bueno, pues los tratamientos para el mieloma múltiple, pero que otras enfermedades, pues tipo leucemia, tipo la aguda y todo eso, ¿qué tipo de enfermedades se están ya comprobando, contrastando que funciona bien el CAR-T? Sí, o sea, digamos, dentro del campo de la hematología, porque es verdad que los CAR también se están utilizando en otras, digamos, en otras especialidades, por ejemplo, en reumatología o incluso en tumores sólidos, en pediatría, en fin, que ahí ya pues no me atrevo a, digamos, porque bueno, pues no estoy al día, pero bueno, dentro de hematología, las enfermedades en las que, bueno, pues los CAR-T están consolidados, ¿no? Son en la linfoblástica B, ¿no? Que es, bueno, pues eso, bueno, es una enfermedad que, bueno, pues es una enfermedad, una leucemia, pues bueno, una enfermedad agresiva que con frecuencia, bueno, pues afecta a niños, pero también puede afectar a adultos. Entonces, en la linfoblástica B se está utilizando, después también se está utilizando, bueno, como hemos comentado, el mieloma y también se están utilizando el linfoma no Hodgkin B. Entonces, estas son las tres, digamos, indicaciones que en hematología están más consolidadas. Y luego, bueno, pues es verdad que se está investigando, puesto que es un tratamiento tan eficaz y que, bueno, con el que se están obteniendo resultados tan esperanzadores bueno, pues en todas estas enfermedades, pues se están investigando en otras, desde luego, pues en leucemia mieloblástica aguda, en linfomas T, en fin, bueno, pues en otras enfermedades. Pero es verdad que, bueno, pues que van un poco, bueno, pues todavía por detrás, digamos, no están todavía en periodo de investigación, digamos. Claro, pero es un escenario muy, muy esperanzador, ¿no?
Sí, La verdad es no, pues que es verdad que, bueno, pues digamos que la idea es, bueno, pues como hemos dicho, es algo que pues nos lo cuentan hace unos años a cualquiera de nosotros y nos parece, bueno, pues eso es como una película de, pues eso, es- de ciencia ficción, exactamente. ¿no? Pero que es verdad que a día de hoy, pues hemos visto resultados muy, muy buenos y probablemente incluso en los próximos años, hablo sobre todo por mieloma, en lo que estoy más actualizada, pues bueno, cuando se utilice en primera línea, pues a lo mejor hay una proporción de pacientes, esperemos que así sea, pues que a lo mejor incluso se curan, ¿no? Con este tratamiento en primera línea, que es una cosa impensable, digamos, en mieloma hace pocos años. Entonces, bueno, pues y como digamos, la idea es la misma y se puede aplicar a otras enfermedades, pues esperemos que, bueno, pues buscando la diana correcta, ¿no? Que, bueno, pues que se encuentre, bueno, pues digamos, la manera de obtener resultados parecidos en otras enfermedades, sí, 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 porque además lo que bien dices, se utiliza, lo que nos preguntan es que, bueno, que se utiliza por ahora en pacientes en recaída, ¿no? Y además con una sí, selección, con unos criterios de selección determinados, sí, que para primero, no, cuando debutas con la enfermedad, por no. ahora no se hace así, ¿no? O sea, quiero decir, puede ser que algún paciente de los que nos estén escuchando o que incluso, bueno, pues tenga previsto a lo mejor, pero tenga previsto recibir un CAR en primera línea, pero en este caso serían pacientes que están incluidos en ensayos clínicos. Vale, Es decir, no es un tratamiento que a día de hoy haya probado ya ser eficaz o ser mejor, digamos, que lo que sabemos. Entonces, de momento no está aprobado en primera línea para pacientes con mieloma. O sea, está aprobado a partir de la primera recaída, ¿no? Y luego, y recaídas sucesivas, pues, pero de momento en primera línea, como digo, lo que tenemos, lo que estamos esperando, bueno, pues ver qué resultados nos ofrece y que los tendremos en los próximos años, son ensayos clínicos. O sea, exactamente, eso solamente ensayos clínicos. eso Vale, es, eso es. En vale, primera línea, o sea, digamos, en el momento del diagnóstico hay algunos pacientes a los que a lo mejor se les ha ofrecido, bueno, recibir un CAR, pero eso a día de hoy habrá sido como parte de un ensayo clínico. No vale. es algo que a día de hoy se considere práctica clínica habitual porque no tenemos resultados todavía que prueben que es mejor que lo que estamos haciendo en la rutina diaria, ¿no? Exactamente. Mm. Y claro, en esa línea, como estamos con los ensayos clínicos y todo este tratamiento se está desarrollando, nos están preguntando que cuánto tiempo tiene que estar en seguimiento médico un paciente que se haya sometido a terapia CAR-T y qué efectos secundarios puede tener a largo plazo. Los efectos secundarios ya nos lo ha contado Mm, un poco sí, Iria, pero claro, le preocupa más bien a largo plazo qué ya. puede pasar, que yo me imagino que todavía no habrá muchos datos, ¿no? Pues eso es, o sea, quiero decir que a largo plazo, pues es un largo plazo relativo, porque es una terapia que no llevamos utilizando mucho tiempo. Es verdad que hay algunos estudios, pues a lo mejor en los que el largo plazo son más de 5 años, pero bueno, eso, digamos, bueno, pues es un largo plazo, como digo, relativo. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, que cuál es el seguimiento de los pacientes, que es, o sea, cuánto tiempo tiene que estar un paciente sometido a CAR en seguimiento. Bueno, pues los primeros meses, obviamente, pues quiero decir, es un seguimiento frecuente, bueno, pues incluso, pues a lo mejor cada 2 semanas o incluso cada semana si tienen citopenias. Luego, habitualmente, bueno, pues digamos que se van espaciando las visitas, pues a lo mejor cada mes o cada 2 meses o incluso luego cada 3 meses. Pero, en fin, quiero decir, a día de hoy todavía no tenemos constancia de que, digamos, una proporción suficiente de pacientes con mieloma se curen después de un CAR. Con lo cual, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que puedes, de alguna manera, aplazar las visitas en la medida en que el paciente lleva en remisión un cierto tiempo, pero yo diría, yo si tuviera un paciente tratado con CAR, no le daría el alta para siempre. No sé si me explico, que eso Sí, no. sí, sí, totalmente. Entonces, que bueno, pues que el seguimiento pues sería, digamos, espaciando las visitas cada 2 meses, cada 3 meses, pero sería, digamos, pues por decirlo de alguna manera, para siempre. O sea, no hay evidencia que nos diga se le puede dar el alta a un paciente tratado con un CAR, si esa es Sí. un poco la pregunta. Claro, sí, pero eso no Oh, significa que no vaya bien, sino significa que hay que no, ir controlándolo no, porque es una terapia eso es, nueva y que hay que ir eso es, controlando eso es. y Y muchas veces luego, mejor es tener que nos vayan controlando, ¿eh? claro, Porque así no claro, sabes, claro. así Claro, no claro, se claro. Y van. luego,
de todas maneras es algo que igual no lo he comentado en la presentación, pero que es una cosa muy importante, yo creo. O sea, digamos, digamos, o sea, el seguimiento de un paciente con CART, yo hablo de mieloma, que es en lo que tengo experiencia, o sea, tienes realmente la sensación de que el paciente puede estar curado. ¿Por qué? Porque con el resto de tratamientos, o sea, con el resto de tratamientos los pacientes siguen en tratamiento. O sea, quiero decir, es difícil considerar a un paciente curado cuando está con tratamiento, por ejemplo, con los anticuerpos bispecíficos, con un tratamiento de mantenimiento con lenalidomida, Entonces, sin embargo, el CAR, cuando yo tengo afortunadamente algún paciente que ya lleva 3 años en respuesta completa, he tratado con CAR y realmente no lleva ningún tratamiento ya hematológico, o sea, realmente es digamos, la idea de curación realmente de un paciente, o sea, de que no toma nada en relación con la enfermedad y, bueno, pues está libre de enfermedad, ¿no? Entonces, quiero decir, eso es una ventaja muy importante del tratamiento con CAR, o sea, de que es algo que haces en un momento y después desde luego, de un periodo de tiempo en el que se necesita pues, un seguimiento estrecho, unas profilaxis antibióticas, etcétera, llega un momento en el que si todo va bien, están curados, porque, bueno, es decir, como digo, no quiero tampoco, quiero decir, estamos muy Sí, sí, sí. esperanzados bueno, con que, bueno, pues con los resultados que estamos viendo y esperamos que estos resultados se mantengan a largo plazo, pero no quiero tampoco, quiero decir que en estas cosas hay que tener cuidado, no quiero Exactamente. tampoco. Entonces, bueno, no podemos decir a día de hoy que, pues eso, que haya una proporción muy significativa de pacientes con el seguimiento que llevamos, que como digo es corto, bueno, pues estén curados. O sea, quiero decir que estamos muy esperanzados, pero no quiero levantar tampoco falsas Sí, sí, sí. esperanzas porque, quiero decir, en esto hay que ser cauto. Sí, sí, lo ha explicado perfectamente. Lo que pasa es que nos ilusionamos muy No, no, rápido no, y... nosotros también, quiero decir, Sí, nosotros sí, sí. también. Y realmente yo personalmente creo que probablemente con el tratamiento en primera línea haya una proporción significativa de pacientes que se curen, pero en estas cosas hay que ser cauto Sí, porque hay eso hay que pacientes hacerlo. escuchando. Claro. Entonces, Y sí. una última pregunta que tenemos por aquí. Mira, echando una visual a la presentación de todo el proceso desde la extracción de los linfocitos, de la multiplicación, bueno, de la ingenierización, ¿no? Y todo Sí, eso, la verdad es que hay un equipo muy multidisciplinar, ¿no? Porque eso ya no sí, es cuestión solamente de hematología, sino de laboratorio, sí, de virología, ¿no? Son vectores virales, ¿no? Los que sí, se introducen. sí, O sea, sí, que el sí, equipo, por ejemplo, que tenéis vosotros abarca todas las especialidades habidas y claro. por haber, como quien dice, ¿no? Sí, no, es cierto que, bueno, pues es un poco, digamos, se puede ver como que de alguna manera lo que es la medicina de laboratorio y la medicina clínica han pasado a ser una sola medicina, porque, quiero decir, se pasa pues eso, se pasa bueno, desde recoger los linfocitos T, llevarlos al laboratorio, porque es en el laboratorio en el que en el que se va a insertar el vector, en el que se va, bueno, pues eso, a generar ese linfocito T modificado para que identifique la célula tumoral y después, bueno, pues hay que volver bueno, pues a reinfundir esos linfocitos, pero como digo, o sea, desde luego que digamos, hay muchos profesionales implicados dentro del campo de la hematología y también de fuera de la hematología, pues neurólogos, quiero decirte, infectólogos, inmunólogos, si los tienes disponibles, o sea, digamos, es una terapia, bueno, pues que, como digo, en mi opinión, aúna el laboratorio con la clínica y además en la que, bueno, pues hay digamos, muchos profesionales implicados, bueno, pues tanto, quiero decir, neurólogos, bueno, enfermería, desde luego, que son fundamentales, como ya hematólogos, infectólogos, en fin, bueno, pues es eso. Es verdad que es una terapia compleja, que bueno, que en los próximos años yo creo, bueno, pues irá yo creo, pues de alguna manera simplificándose, pero bueno, estamos todavía, bueno, Sí. pues digamos, empezando de alguna manera. Pues muchísimas gracias, doctora Puy. La verdad es que yo me gusta tirar campana al vuelo porque es que la verdad es que esta terapia y tal como nos lo cuenta es muy esperanzadora con Lo es, todas lo es, las precauciones que haya que tener lo y, es, lo es. ¿vale? Sí, sí, Pues lo es. muchísimas gracias y vamos a pasar con el doctor Adrián Mosquera para preguntarle algunas cosas sobre la inteligencia artificial en la medicina, porque la verdad es que esto ya sí es ciencia ficción del futuro. Ya Total. mismo, no, como en las sale las películas, ya tendremos
un androide, no, espero que no, ¿no? Espero que no. Pero me están preguntando que si ya existe ya algún hospital en la actualidad que nos dé diagnóstico de alguna enfermedad hematológica gracias a la IA, si se está utilizando ya. Ya, como diagnóstico autónomo no supervisado por un médico, vamos, como un sistema totalmente cerrado, que yo sepa, no. No, al menos en Europa, no conozco ningún sistema que trabaje de una forma 100% autónoma y vierta un diagnóstico definitivo, ¿no? Que no requiera una integración por parte de un médico o de un grupo médico con el resto de datos de clínicos de seguimiento a veces del paciente y otros tipos de posibles estudios que sean recomendables. Lo que sí es que se utilizan como apoyo, eso sí, sí, y como apoyo que puede ser muy importante. Yo los utilizo, por ejemplo. Nosotros tenemos varios sistemas de apoyo. Uno es obviamente código rojo y el otro es un sistema de diagnóstico por citometría de flujo que hemos montado para ayudarnos en el laboratorio y la verdad ayudan, sí, son francamente una ayuda, pero a día de hoy no es una sustitución de la actividad médica, aunque sí creo que vamos en ese camino, ¿eh? Vamos en el camino de sustituir a los médicos. O Pero sea, el conjunto, no nuestro equipo, sino el conjunto del colectivo de las empresas tecnológicas, sobre todo las grandes empresas tecnológicas, sí que aspiran a sustituir gran parte de la actividad médica, sí. Porque si os fijáis, a vosotros os preocupa mucho la interacción con un humano, ¿no? Pero realmente estos tíos lo que totalmente. están viendo es que, y es cierto, ¿eh? Nosotros principalmente lo que hacemos cuando pasamos consulta y tomamos decisiones sobre los pacientes es escuchar lo que nos contáis, integrar vuestros datos con una base de conocimientos que tenemos preaprendida o si tenemos dudas consultamos a unas guías y tomamos unas decisiones en las que a veces habitualmente nosotros no intervenimos más que, ¿sabes? Lo derivamos a un experto para que le haga una biopsia, a alguien para que le haga un TAC. Entonces los grandes expertos no, los grandes expertos no, las grandes empresas tecnológicas que son muy avariciosas sí que están pensando en que hay parte de lo que nosotros hacemos que es sustituible. Veremos a dónde llega eso. Pero hay gente, yo hace tiempo, hace un año, si me haces la pregunta, te diría que Que no. no era el foco, no es de interés, pero sí que, la verdad sí que da la sensación de que estos modelos, sobre todo los de lenguaje natural, son capaces de entender muy bien con sorprendentemente poco esfuerzo, cosas que son muy complejas en medicina. Claro, porque claro, lo que nos preguntaban era si se estaba utilizando como tal el sistema para diagnosticar. Ahora, sí, sin apoyo humano. Ahora, lo que sí se utiliza es que el equipo médico tiene como apoyo la IA, ¿no? Lo que A viene a ver, decir, ¿no? el tema, o sea, el médico tiene acceso a la IA, que puede ser ChatGPT o puede ser nuestra herramienta Código Rojo, que ha sido específicamente hecha por médicos y paramédicos, y eso es como un apoyo educativo. Realmente ahí lo que cambia, lo que no cambia es la forma de interacción médico, o sea, paciente médico, y el médico consulta el repositorio documental que considere conveniente para informarse sobre cómo tomar una decisión sobre un paciente, ¿no? Y eso es, bueno, pues un modelo tradicional donde la IA pues, puede facilitar que se recupere información mucho más rápida y que el médico tome informaciones mejor informado, minimice errores, etcétera. Sí que es cierto que, desde luego, nosotros lo estamos planteando y me sorprendería que no haya nadie más en el mundo haciéndolo. Estamos planteando la integración con la historia clínica electrónica para que puedan ser sistemas que funcionen automáticamente paralelamente al conocimiento médico, ¿no? Porque, oye, pues si coges un paciente con mieloma, ¿no? Diagnosticado y te vas a mirar su historia hacia atrás, seguro que hace 2 años tenía algo que ya te hacía sospechar que pudiese acabar desarrollando un mieloma, ¿no? Lo digo porque yo lo he hecho varias veces y siempre al final pues ves alguna cosita en alguna analítica que se ha hecho hace 2 años que ya te hacía pensar que ese paciente
podría acabar teniendo, pues, o sea, acabar beneficiándose de un seguimiento más estrecho, ¿no? Y esto, la realidad es que el sistema médico genera demasiados datos y no existen suficientes especialistas para procesar esos datos. O sea, yo no creo que haya ningún hospital en el que un hematólogo vea todos los hemogramas y todas las bioquímicas que se hacen y todos los proteinogramas, ¿no? Y de hecho, yo creo que comentaba, ¿no? El pico monoclonal es algo que a veces está ahí y pasa 2, 3 años y alguien se acuerda, ¿no? De que hay un pico monoclonal y se lo vuelve a pedir y está más alto y el paciente, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Y puede pasar con cualquier patología. Diría que tomando decisiones autónomamente ahora mismo no hay. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia regulatoria que eso tiene, al menos en Europa, es tan alto que es disuasorio, ¿no? Pero sí como sistemas de recomendación o de apoyo a la toma de decisión clínica, que al final es un poco como se ve esta tecnología, ¿no? Que sea capaz de aumentar las capacidades del médico allí donde por el motivo que sea, se considere necesario. Claro. Bueno, entonces, para quedarnos tranquilos, siempre va a haber un médico humano, ¿no? que esté supervisando todo eso y que con el que podamos, como bien dice, interactuar, porque aunque ya la IA, hay algunas que esta misma charla te la graba y te hace tu resumen de cada uno de los ponentes y todo, la verdad es que los pacientes necesitamos estar en contacto tú a tú con vosotros porque si Sí, no, pero a ver, no es la intención, ¿eh? O sea, no es la ya, intención de mucha gente. La intención es que buena parte de la actividad médica pueda ser sustituible. Lo que pasa es que esto no va a pasar de aquí a 2 años. Va a ser algo de escala décadas, ¿no? Y no creo que ocurra en toda la medicina por igual, ¿no? Pero sí que, a ver, a mí como científico me interesa mucho más la IA que sea capaz de ver cosas, patrones que nosotros no somos capaces de ver en este momento, ¿no? Para poder hacer diagnósticos de precisión y tratamiento de precisión. Pero es cierto que el potencial en cuanto a gestión de recursos económicos y de tiempos que tiene la IA haciendo cosas que hacen los médicos es demasiado alto como para que el mundo no intente aprovecharlo, ¿no? Y entonces ahí, claro, en algún punto se romperá la baraja, porque ¿dónde va a ocurrir esto? Seguramente en primaria, en urgencias, en sitios que estén hipercongestionados. Bueno, existe mucho interés, ¿no? Y probablemente aporte mucho más que en una consulta de oncología de un tío que se dedica solo a tratar ese tumor, porque ahí esa persona pues sabe mucho de ese tumor y es difícil que la IA le pueda mejorar. Pero sí que le puede complementar un montón de conocimientos de otras especialidades que caen fuera de su dominio de conocimiento, valga la redundancia, ¿no? sí, Y sí, eso sí. sí que ayuda mucho, ¿no? Y además, como bien dices, bueno, pues él ayuda en el diagnóstico, en el nivel de riesgo, ¿no? Para ajustar los tratamientos y también incluso supongo que lo que hará ya será en la evolución del tratamiento, será capaz de ir ajustando los fármacos, las dosis, en función de cómo vayan evolucionando los resultados analíticos, ¿no? Eso todo hay que... A ver, sí, desde luego, obviamente son muy... O sea, cuando hablas de inteligencia artificial es que no es hablar de una tecnología, son un montón de tecnologías y existen un montón de hipótesis de posibles aplicaciones. Entonces es imposible o sea, muchas veces los debates sobre IA en salud, a mí muchas veces no me gustan porque son muy, ¿cómo decirlo? Muy especulativos, ¿no? O sea, sí, puede hacer todo eso, obviamente, puede hacer todo eso y casi todo lo que se te ocurra. La cuestión es, y creo que es lo difícil, es encontrar aquello que sea mínimamente viable y que resulte de alto interés, ¿no? Y de alto valor añadido para el colectivo sociosanitario. Por ejemplo, a día de hoy no existe ningún sistema de IA generativa que se conecte de forma segura a los historiales clínicos electrónicos, ¿no? Entonces eso ya es un problema, porque si ni siquiera puedes acceder a los datos de forma securizada, ya tienes un problema sobre cómo vas a poder acceder a datos reales y no dejarlo en una herramienta puramente educativa, ¿no? Entonces hay muchas barreras que para llegar a ese punto donde tú estás, ¿no? A día de hoy
siempre hay una interacción humana de por medio, una o varias. En el futuro, probablemente los sistemas de salud quieran algo más streamline, ¿no? Más Sí, sí, sí. automatizado. Y quién sabe si en el futuro lejano, tú y yo, bueno, yo, mejor dicho, sobro en la ecuación, ¿no? No, no, no. Esperemos que no. Bueno, seguimos teniendo muchas preguntas, pero yo creo que ya, ya está bien. Ya os daros las gracias de verdad por vuestro tiempo, por vuestra atención, por la forma tan clara y tan sencilla que nos explicáis estas cosas tan complejas, porque la verdad es que aunque lleves tiempo, años con tratamientos y con médicos y eso, si no eres especialista como vosotros, pues nos cuesta realmente trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a dar ya despedida a este octavo Congreso Online de Alcler, ¿vale? En el que fijaros que hemos visto cómo se pueden, en un futuro, con la ayuda de la IA, diagnosticar mejor las enfermedades, los niveles de riesgo, afinar más los tratamientos personalizados. Esos tratamientos personalizados que la doctora Noemí Wich pues, nos ha dicho con los CAR-T, que al final van a ser persona a persona, uno a uno, y con la información que nos ha aportado Iria sobre los síntomas, de los efectos secundarios y de todo lo que ocurre después de todos estos tratamientos, seguro que se nos ha quedado mucho más claro y nuestros seguidores, nuestra gente, nuestros pacientes de todas nuestras asociaciones de Alcler, pues van a estar un poquito más tranquilas, que pese a todo lo que llevan, pues toda la información, como bien decía la doctora, hace falta tenerla y como decía Iria González, la información es muy, pero muy importante, ¿vale? Entonces, muchas gracias a vosotros, a Mimi, a Iria, a Adrián, por haber acompañado esta tarde y a todos los que nos habéis acompañado online y a los que nos veréis en estos días a través del canal de YouTube y esperamos que haya sido de vuestro interés. Os recordamos que todas esas preguntas, como he dicho, las mandaremos por correo electrónico y yo también os recuerdo que en redes sociales podéis seguirnos, podéis seguir nuestra app de Alcler, app con 100 y nuestra web, ¿vale? Les vamos a dar un vistazo a Código Rojo porque seguro que nos tiene mucho que decir y la verdad es que siempre he apoyado de doctores y enfermería como vosotros, seguro que todo va a ir mucho mejor. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.